Gracias por participar y bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la Fundación Vivian Trías. Bueno, en esta ocasión nos encontramos para poder compartir y conocer un poco más a Pedro Figari, un personaje emblemático de nuestro país y muy destacado en diversas áreas. Para esto vamos a contar con la presencia de Pablo Tiago Roca. Él es investigador y crítico de arte, actualmente es director del Museo Figari, ha ganado diversos premios, como el Premio Nacional de Literatura en Ensayo de Arte del MEC en el 2004, y entre otros, recientemente en el año 2019, el Premio NETI. Cuenta con la edición de variados libros de ensayos y de poesía. Bueno, un poco él va a estar cerrando lo que es la oratoria. Para iniciar la oratoria nos acompaña Graciela Romiti, es economista, posgraduada en marketing y gestora cultural. Además es actualmente la presidenta de la Asociación Amigos del Museo Figari. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Garabed Arakelian. Gara es periodista desde su juventud, es militante socialista, sindicalista desde siempre, docente de la UTU y es el vicepresidente de la Fundación Vivian Trías, justamente. Gara es además uno de los ganadores del concurso de cuentos Maca Figari del 2020, publicados en ese mismo año. Así que la idea ahora, presentado a los oradores, es poder compartir con cada uno de ellos una ponencia y luego pasar un espacio de intercambio y preguntas que les agradecemos si nos la escriben acá para poder colectivizarla con los oradores. Bueno, le damos entonces inicio a la actividad con Gabriela, para luego pasar a Gara y cerramos con Tiago. Bueno, Graciela. Sí, perdón. Estaba leyendo y leyendo mal. Perdón. Bueno, muchas gracias Florencia por la presentación. Muchas gracias a la Fundación por invitarnos a compartir este espacio con ustedes del mundo figariano, en que cada uno de nosotros haremos un pequeño aporte a esa presentación de una figura de la cultura, de las letras, del arte nacional tan importante y tan innovador también en su pasaje por su actividad pública. Y una alegría, bueno, compartir con Tiago, el director del museo, con quien trabajamos estrechamente desde la Asociación de Amigos del Museo Figari, y una alegría por Garabed también, por haber sido uno de los escritores seleccionados, uno de sus cuentos, en el concurso que hicimos el año pasado. Un saludo especial para José Díaz, un recuerdo para ti, muy querido, y para muchos de los que están aquí, que conozco personalmente, un placer este encuentro. Yo voy a ser muy breve, pero quiero contarles, en principio, algo de la Asociación de Amigos del Museo Figari, que cumplimos nuestros primeros 10 años junto con el museo el año pasado, y que de la misma manera que para ustedes debe ser habitual saber el trabajo que hace la Comisión Fomento de la Escuela pública, nosotros hacemos algo parecido con los museos. Es decir, una serie de amigos que nos reunimos, que en nuestro caso tenemos una asociación civil sin fines de lucro, al día, organizada, con la cual hacemos una serie de actividades para apoyar al museo en algunas cosas, y que organizamos distintas actividades también para cumplir parte de nuestro objetivo establecido en los estatutos de difundir la vida y obra de Figari. Entonces, en estos 10 años hemos hecho muchas actividades de distinto tipo. Tenemos una pequeña tienda en el museo que con esto de la pandemia obviamente se ha visto afectada y nos ha obligado a también buscar nuevos horizontes, por lo cual estamos preparando
el lanzamiento de nuestra tienda virtual, donde tenemos una serie de objetos, como en todos los museos hay, referidos a la obra de Figari, catálogos, libros. Es una pequeña tienda, pero muy interesante. Así que oportunamente se enterarán del lanzamiento de nuestra tienda para entrar en el mundo del comercio electrónico, con expectativas también de poder llegar al exterior, inclusive a los uruguayos radicados en otros países. Y entre todas estas actividades que normalmente hacemos, talleres, charlas, se nos ocurrió ya por el 2017 hacer un concurso de cuentos y que fuera inspirador de los convocados algunas obras de Figari. En aquel momento nos postulamos a los fondos de incentivo cultural para tener financiamiento de privados y no logramos, si bien fuimos seleccionados por el MEC, no logramos completar los fondos para ese presupuesto. Y en el año 2019 reformulamos el proyecto y tuvimos el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, con la ministra María Julia Muñoz, que nos dio el apoyo para poder arrancar. Claro, íbamos a hacer el lanzamiento después de armar las bases trabajosamente, conseguir el jurado. El 19 de marzo íbamos a hacer el lanzamiento del año pasado en el museo de manera presencial. Justo era el día de mi cumpleaños. Y lamentablemente el 13 de marzo, por el tema de la pandemia, el año pasado quedó todo suspendido. Y en realidad también fue esa situación que nos frenó, generó la oportunidad de poder hacer una mayor difusión, porque también mucha gente en su casa dijo, bueno, y que le gusta escribir, acá tengo una motivación para hacerlo con este desafío. Porque nuestra intención justamente era poder llegar a todo el país. Tiago, cuando en su gestión, una de las cosas que siempre se ha esforzado es de poder tener, aunque no es nada fácil, muestras itinerantes en el interior también, y nosotras como asociación de amigos queríamos también poder tener una llegada a nivel nacional. Bueno, hicimos la convocatoria y finalmente tuvimos la grata sorpresa de que tuvimos participantes de 15 departamentos, 158 personas que remitieron 191 cuentos a ser considerados por el jurado, que estaba integrado por Mario Delgado Aparaín, Roberto Aprato y María de los Ángeles González Briz, profesores, escritores reconocidos en su especialidad. Y bueno, seguramente fue trabajoso seleccionar 10 obras y dar la premiación correspondiente. Y bueno, uno de los premiados fue el compañero Garabed, con lo cual realmente me sorprendió, no sabía de sus dotes literarios y mucho menos que se había presentado, porque una de las cosas que fuimos muy cuidadosos en el manejo del anonimato de los participantes, que solo una persona manejó, ni siquiera el jurado sabía tampoco, como es de estilo, el nombre. Así que fue un lindo proceso. Le pusimos a este primer concurso Maca, que es el apodo de Magdalena Figari de Olazo, nieta del maestro, que fue la primera presidenta de la Asociación de Amigos, fundadora, y ya fallecida. Bueno, nos llenó de alegría este resultado y vamos por más porque estamos planificando la segunda convocatoria para este año y también quisiéramos hacer algo similar, no sé si este año o el próximo, porque Figari es uno de los artistas visuales más musicales y nuestra intención también entonces es convocar a músicos
hacer música inspirados en los cuadros de Figari. Y también en un futuro hacer un concurso de textiles, porque Figari también al frente de la Escuela de Oficios generó una impronta especial y nos interesó mucho también ese aspecto y que no lo hemos trabajado todavía desde la asociación. Así como verán, y después sobre lo que seguramente Tiago va a relatar en la presentación, tenemos muchas líneas de trabajo posibles y por supuesto que los invitamos a participar también de nuestra asociación y bueno, esperando el retorno a la presencialidad para encontrarnos en el museo y hacer más actividades. Así que felicitaciones, Garabed, una vez más. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten desde la Asociación de Amigos de Museo Figari. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Capaz que ahora entonces le damos paso a Gara. Gara que va a hablar de Figari, pero me interesaría también un poco que si nos puede contar cómo fue el proceso de creación de ese cuento en el que se presenta en el concurso, qué le inspira. Bueno, contarnos un poco eso también, además de lo. Estás muteado, Gara. Ahora sí. Ahora sí, excelente, te escuchamos. Bueno, gracias. La verdad que no recuerdo muy claramente cómo fue. Yo recibí por internet, creo que fue el propio museo que me envió la información, o si no me llegó por esas cosas que suceden en este ámbito, me vino la información. La leí y la verdad que, bueno, no me... Y decir qué suerte, mira que lo hacen y seguí de largo, sin preocuparme más del tema. Pero se ve que el bichito me estuvo trabajando, porque al otro día prendí la computadora y revisé. Y es interesante el llamado. Y me fijé en la fecha si tenía 15 días. Me animo, no me animo, dije, me gustaba. Era más que nada participar como un homenaje que quería hacer yo por mi cuenta a, a Pedro Figari, que es una personalidad de las pocas a las que yo rindo cierto grado de culto. Es decir, no digo que me fascina porque no soy fan de nadie, pero me llama poderosamente la atención siempre toda expresión de Figari. Pero más allá de eso, hay un hecho, es decir, noté como un individuo peleando contra la adversidad para imponer su pensamiento. Y eso fue lo que me entusiasmó y me sigue entusiasmando de Figari, y que afortunadamente logro cada vez que lo hago comprobar que es una figura con una talla y una dimensión extraordinaria, que digamos que lamentablemente para él fue haber nacido acá en el Uruguay. Si hubiera nacido en otro país, sería una figura de prestigio internacional, no me cabe la menor duda, pero acá en el Pago Chico, donde aquello de Naide es más que Naide, los que son más que Naide tienen que bajar el nivel. Y lo que sucedió con Figari es algo de eso. De modo que el proceso, dije, bueno, voy a escribir algo. ¿Y qué escribo? Yo estaba muy influenciado por el alegato que había presentado él con el tema del crimen de la calle Chaná, que me llamó poderosamente la atención y lo leí 2 veces. Y ahí aprecié también esa característica de Figari, de cómo manejaba los argumentos y cómo los ponía al servicio de una causa humanitaria. Porque él tenía la convicción de que el defendido de él, el reo, era inocente. Eso estaba pasando cuando a nivel internacional estaba el caso Dreyfus también.
muy, muy controversial. Bueno, yo lo había leído 2 veces y, y estaba un poco influenciado por eso. Y en la nómina de, de pinturas que tenían que servirnos de inspiración, había uno que se titulaba El crimen. Yo dije, ya es este de la calle Chanán, pero no, no era ese, era otro crimen, no sé cuál es, pero la imagen es clara. Dije, bueno, entonces a ver, conseguí una ampliación del cuadro para ver los detalles y me pareció ver algunas cosas, como por ejemplo, quizás sea producto de imaginación mía, pero vi un mazorquero con el sombrero rojo, con esa... Sí, es un sombrero. Vi las prendas, vi el escenario solitario, vi las dos mujeres, me dieron la impresión de que estaban escapando del hecho. Y dije, bueno, acá puede ser algo que me interesaría. Y el proceso fue este, hay que ubicarlo en ese momento histórico donde había alzamientos, estaba Sarabia luchando contra Valle, desconociendo el gobierno quería aumentar su autoridad en todo el territorio nacional, había gente que peleaba, gente que moría, había gente que hacía negocios. Me pareció que era importante, era interesante y además resaltar algunas características de esa época, que era el machismo. Pero en contrapartida, la importancia de la mujer y sobre todo de la mujer negra, este, con una actitud maternal y de matrona, si se quiere, en una situación muy difícil. Yo había leído de Figari algunos de los cuentos de él y me había quedado muy impresionado con la figura de, creo que se llamaba Rocío, no lo tengo claro, pero ahí había una presencia de una matrona negra y de una mujer luchadora, Rocío. Dije, bueno, estos son elementos que puedo meter de alguna forma, dada las limitaciones que naturalmente el concurso ponía, y dentro de eso traté de que figuraran los datos históricos, las características subjetivas, y, y bueno, y lo escribí. Este, y bueno, tuve la fortuna de que la gente que estaba a cargo de la selección se fijara en mi trabajo y me dieran la mención. Me llenó de sorpresa, ¿saben cuándo? Ayer yo no había reparado en una cosa, que el libro donde se editan los premios ganadores, a ver si lo puedo mostrar, es que está ilustrado con el crimen, justamente, que era el motivo de, como es esta inspiración, el motivo de inspiración que provocó mi cuento. ¿Se ve claro de ahí? Hola. Sí, 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 Gara, Claro. perfecto. Sí, se Ahí ve está. bien. Este es la tapa del libro del concurso. Y la figura que aparece ilustra el cuento que yo hice porque yo me inspiré en eso. De modo que muchas gracias, ahora sí, a, a la Fundación Figari, al Museo Figari, y a ustedes por haber aceptado la invitación, porque cuando los compañeros me dijeron, bueno, pero vamos a hacer algo con esto, yo dije, simplemente para que sea un pretexto para hablar de Figari. Y acá entonces ya termino con mi historia y creo haberle respondido a Florencia. No sé si fui claro o no. Clarísimo, Gara. Y paso a hablar de otra cosa que me importa mucho. ¿Está bien, Florencia? Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, quiero hablar de Figari. Las facetas de él han sido ya mencionadas
es un individuo que se destaca en todo lo que hace. Y yo pienso que quizás por destacarse tanto, despertó algunas animosidades y envidia. Lo que he podido leer de él es que en todo lo que hizo se destacó, que una a, a posiciones públicas, digamos, superiores o de más encumbramiento, pero no lo logró porque fue fiel, me parece a mí, a determinados principios. Él cuando se recibió de abogado, la tesis que presentó fue una tesis sobre ley agraria, en la cual trata de evitar los acaparamientos que se estaban produciendo en aquel momento en perjuicio de la gente de menores recursos, naturalmente, mientras aquellos que disponían de capital estaban acaparando tierra. Él presentó como tesis para recibirse de abogado una ley agraria. Luego ocupó un puesto de defensor de los pobres. Se pueden imaginar, defensor de los pobres es la defensa de aquellos que no tienen con qué pagar. Pero esto no es un hecho simplemente anecdótico, se reflejó en la vida de él también. Y una de las razones por las cuales digo que él podía haber llegado a posiciones de encumbramiento es que él era yerno del señor Castro, del camino Castro que pasa por el Paso Molino, ¿no? Que no es una figura relevante por eso, sino porque era el primer y gran masón que había en el Uruguay. Fundó la masonería y era el gran maestro. Y era suegro precisamente de Figari. Y Figari se hizo masón, naturalmente, y alcanzó también jerarquías máximas dentro de la masonería. Pero que hay una contraparte siempre que es esos detalles de la vida, por lo que yo he podido leer. La señora de Figari no tenía el mismo espíritu social que el de Pedro. Y tenía la casa llena de pobretones y de negros que con sus problemas y después iban a agradecer, pero no llevaban dinero. Y la situación económica de Figari no era como se podía deducir la de un individuo que tuviera mucho dinero, porque la clientela de él era justamente eso. Además, Figari se manifestó en contra de la pena de muerte, se manifestó a favor de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero intervino, además, en algunos de los momentos cruciales de las etapas de la historia, cuando se firmó, creo que fue la paz de Aseguá o algo así, tuvo una actuación destacadísima. Y yo ahí, a cuenta y riesgo mío, digo que don José Valle, que era un caudillo, y una característica de los caudillos es que tienen intuición para saber quién les puede hacer sombra, y Valle estaba rodeado de gente muy capaz, muy inteligente, pero que no le hacían sombra. Estaban para rodearlo, para apoyarlo. Pero yo pienso que él notó que la personalidad de Pedro Figari era de tal magnitud que, dada su capacidad y su personalidad, podía significar algún riesgo para su figuración como dirigente o tener un escollo interno dentro del Partido Colorado, ya que Figari ya había ocupado durante 3 periodos diputado por departamentos del interior, creo que fue Rocha el primero y luego repitió en La Valleja. Era una figura que si se hubiera quedado dentro del Partido Colorado y actuando en política, no pasaba ignorado. Pero cuando asumió la dirección de la Escuela de Artes y Oficios y le dio el giro que le dio,
Yo recuerdo que en un libro que para mí es muy bueno, y es de Julio María Sanguinetti, lo digo sin reparos, es muy buen libro, que se llama El doctor Figari. Él relata una anécdota donde, hablando del proyecto que tenía Figari con respecto a la Escuela de Artes y Oficios, Valle le dijo que no, que él prefería otra cosa, etcétera, etcétera, y Figari le dijo, pero don Pepe, usted lo que quiere es hacer una academia francesa acá, y eso no va. Y cayó muy mala, según cuenta Sanguinetti, le cayó muy mala a Valle y Ordóñez, eso aunque no lo dijo, pero yo, sumando hechos, digo, defensor de pobres, este, amenguando su perfil político, bajando, y sufrió con el rechazo que tuvo su proyecto de la Escuela de Artes y Oficios una gran depresión, no solo anímica, sino una pérdida de confianza en la sociedad que tenía que apoyarlo. Él fue también presidente del Ateneo de Montevideo, sostuvo grandes polémicas en los diarios del Río de la Plata sobre religión, pena de muerte, etcétera, etcétera. De modo que era una figura que no pasaba desapercibida, pero comenzó a tener eso. ¿Por qué? Porque con su proyecto de Escuela de Artes y Oficios, él estaba fiel a su idea inicial de defensor de los pobres y de ley de tierras, ayudando a los más necesitados. Es decir, que quien quiera leer enseguida puede tener la información de que la Escuela de Artes y Oficios era una continuación de la penitenciaría. Estaba llena de jóvenes y de personas que estaban perseguidas o requeridas por la autoridad, o jóvenes adolescentes que la... Perdón, Gara, el audio. No, no se oye, Garabed. Habilitalo tú. Ahí. A ver si se puede. Es que estás muteado, Gara. A ver ahora. Perfecto. Ahora sí, Garabed. Ahora sí. Sí. Bueno, continúo. Yo no oigo, ¿eh? No los escucho a ustedes. Sí, perfecto, Garabed, se le escucha bien. ¿Continúo? Sí, continúe. Continúe que se le escucha bien. Quiero decirles entonces que esa primera marca que tuvo la Escuela de Artes y Oficios se la transmitió luego a lo que fue la Universidad del Trabajo. Como simple dato anecdótico, yo les quiero contar esto. Cuando salí de la escuela primaria, y aquí hay otra gran deuda que tiene el Magisterio Nacional, que casi siempre es impoluto, con mucha razón, soy un defensor acérrimo del magisterio, pero creo que el magisterio tuvo un papel muy negativo con respecto a la Universidad del Trabajo cuando daba el pase de los alumnos buenos, bien peinados y limpitos, para el liceo, y los que no lo eran para la UTU. No, su hijo tiene que ir a la UTU, decían, porque no da. Entonces se fue creando la convicción de que aquellos que iban a la UTU y
optaban por el camino de los oficios y de los trabajos manuales eran los más negados. Pero quería decirles esto. Cuando yo ingresé a la UTU, tenía que uniforme. Y el uniforme lo vendía una casa especializada en uniformes, y ese uniforme era de color gris piedra. ¿Se hacen una idea lo que es andar por la calle y decir, ese es de la UTU? Mirá, era casi presidiario ese color, era para que se nos descubriera. Bueno, afortunadamente eso fue superado, pero la idea de que los más capaces iban al liceo y los menos capaces a la UTU quedó en el corazón de la gente durante mucho tiempo. Y esto es una herencia española que tenemos. Voy a ser más breve. Mire, recorriendo la carpeta sobre estos temas, me encontré con un trabajo de Marta Canessa de Sanguinetti. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Gara. Que se titula Herencia Hispana y Universidad del Trabajo. Es aquella vieja historia, yo pienso que ahora ya es historia vieja, pero aquellos que hacían trabajos manuales, hacían trabajos vicios, hasta que las circunstancias económicas y sociales se impusieron y la realeza tuvo que admitir que la gente que trabajaba y hacía cosas con las manos no hacía trabajos viles, sino que podía ser también noble. Y después tuvieron que vender sus diplomas nobiliarios para poder convivir en la sociedad que se vería. Pero en fin, yo no quiero hablar de eso porque me iría muy largo, pero quiero decir que nuestra sociedad fue heredera de ese criterio hispánico donde trabajar con las manos era para la gente de menor categoría social. Y voy a terminar acá para dejar que ustedes piensen lo que consideren conveniente. Figari se fue considerándose derrotado, por lo menos yo lo pienso así, en su gran proyecto. Sería similar, no casi similar, similar al de José Pedro Varela en el terreno de la formación integral. Pensar haciendo, hacer pensando, mano y pensamiento. Notable conjunción de ciencia, de técnica y de humanismo. Todo eso guiado también por un sentimiento artístico que incluye la estética, cosa que comprobamos diariamente, que el que hace cosas con las manos sabe mucho de estética también y la emplea cuando es del oficio o del hacer. Pues bien, todo eso quedó derrumbado. Figari no tuvo oportunidad de ir adelante y les cuento una anécdota. Cuando esa escuela de artes y oficios comenzó a funcionar ya en el segundo año y hacía mesas y hacía sillas y alguna otra cosa, el señor Caviglia, creo que lo ubican, es un gran industrial de la mueblería, tenía casas de ventas hasta hace poco en el centro, creo, pero creo que la firma Caviglia es conocida por todos, era figura central, si no era presidente de la Cámara que se formó en aquel tiempo, fue a presentar sus quejas al presidente de la República diciendo que de esa escuela de artes y oficios estaban compitiendo con lo que él hacía con sus trabajadores y que no podía admitir eso. Bueno, esa polémica se mantuvo a través del tiempo y no solo Figari fue derrotado, sino que fue derrotada también toda esa gente que desde hace varios años hace cola los viernes de noche, los sábados y los domingos para amanecer el lunes de mañana y tener un cupo para inscribirse en los cupos que ofrece la
la Universidad del Trabajo. Toda esa gente que es la nota de color, como dice la televisión, pasó por eso. Y termino con esto. En la semana pasada entró en la Cámara de Diputados un proyecto que fue aprobado con la firma de todos los partidos políticos. Cuando digo todos, digo gobierno y digo oposición, la creación de liceos agropecuarios. Es decir, que las escuelas agrarias de la UTU ya tienen también definida su pronta desaparición con su nombre, por lo menos, y el nombre importa mucho, y la UTU es y era y es una entidad que tenía y tiene quizás todavía mucho sentido identitario que se lo daban sus docentes y su alumnado. Bueno, las clases dominantes en aquel momento pelearon, hicieron lo suyo, las clases dominantes ahora también hacen lo suyo, con colaboraciones inesperadas en contra de los trabajadores que quieren formarse con un sentido amplio e integral de tener orgullo. Espero que no sea derrotado y que haya muchas manos levantadas para sostener su pensamiento. Esa era mi pequeña contribución para esto y les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad. Gracias, Florencia, y gracias a los demás compañeros del panel. Bueno, muchas gracias a vos, Garabed. Ahora, para finalizar con la parte de los oradores, le damos paso a Tiago. Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Trías, a Garabed, a Graciela, colegas. Yo me había propuesto un poco reflexionar juntos sobre el legado de Figari en tiempos de pandemia, que nos presenta realmente una serie de desafíos a todos. Cuando hablamos de legado, hablamos de valores patrimoniales, de la cultura nacional, como Uruguay, pero también de valores universales, en tanto son susceptibles de representarnos o de representar el legado figariano en el mundo, en el concierto de la cultura internacional. Y el legado, para decirlo muy básicamente, puede definirse, dividirse en dos: el legado material y el legado inmaterial. El legado inmaterial, en este caso de Figari, pero podría aplicarse a cualquier otro legado cultural de envergadura, está constituido por todo ese bagaje conceptual, filosófico, artístico, educativo, de que nos estuvo hablando Garabed recién, que es como un corpus abstracto, ¿no? Es decir, todo aquello que en el mundo de las ideas emana de la figura de Figari, incluso a pesar de él. Hay que tener presente, a pesar de él o en paralelo a su proyecto filosófico, hay que tener presente que hoy, para la inmensa mayoría de las personas en Uruguay, Figari significa candombe, pintura de candombes, y por extensión se lo asocia al carnaval, cuando en realidad Figari pintó uno o dos cartones en referencia al carnaval del siglo XIX que no tenía mucho que ver con esto, con el carnaval actual. Es decir, hay todo un mundo de ideas y de conceptos que emanan de Figari, que escapan
a la difusión general que tenemos de él. Pero conforme los testigos oculares, los testigos de vida, los contemporáneos de Figari fallecen, y con ellos la tradición oral de su persona, acerca de las anécdotas de su persona, de cómo era, el legado inmaterial queda sujeto al legado material. Es decir, accedemos al conocimiento de Figari a través de sus obras, sus pinturas, de sus libros, de sus cartas, de sus fotografías. Esa es nuestra fuente de acceso al legado inmaterial, si se quiere, de Figari, a través de todo aquello que se genera como objeto. Es decir, ese legado, constituido por un conjunto de pinturas, de libros, conforman un gran archivo, un archivo enorme, pero a la vez finito, ¿no? Es decir, un archivo que está sujeto al deterioro, a los problemas del paso del tiempo, como cualquier otro objeto sobre la Tierra. Una parte de ese archivo está en el Museo Figari, otra parte está en otros archivos y en otros museos públicos, y hay también obras, documentos, publicaciones en manos de particulares. En ese sentido, el Museo Figari, que como decía Graciela, está cumpliendo, junto con la Asociación de Amigos, 10 años, acaba de cumplir el año pasado, 10 años desde que abría sus puertas, no se propuso concentrar todo el legado material de Figari, algo que sería bastante difícil, pero sí generar las condiciones para tener una buena representación del legado inmaterial de Figari, o sea, del soporte material de todas las ideas, conceptos y formas que emanan de la producción cultural de Pedro Figari, de la producción intelectual de Pedro Figari. Y en esa tarea se incluye estas otras facetas a las que hacía mención Garaved, del Figari abogado, político, educador, filósofo, y el cometido del museo ha sido en estos 10 años intentar también articular una red con el resto de las instituciones públicas que poseen y con algunos privados, que poseen esos otros archivos. Uno de los grandes problemas que ha tenido, porque vamos a ver que la pandemia ha afectado a los dos conceptos, o podría llegar a afectar a los dos conceptos de legado, tanto material como inmaterial. Uno de los grandes temas que ha tenido el legado figariano es históricamente ha tenido una gran dispersión. Esto es, luego de la muerte de Figari, su obra pictórica, que fue muy abundante, y los documentos también que tenía en su poder, fueron divididos por el arquitecto Carlos Herrera Maclin, cercano a la familia Figari, compañero de arquitectura del hijo y colaborador de Pedro Figari, Juan Carlos Figari Castro. Fueron divididos, decían, distintos lotes
entre los hijos y las hijas de Figari. Algunos de esos lotes fueron vendidos, otros fueron donados o canjeados al Estado. La colección que tienen en este momento el Museo Figari está conformada sobre todo por las obras que pertenecieron a la hija mayor de Pedro Figari, María Elena, que vivió casi 100 años, e hizo un acuerdo por una pensión graciable del Estado, de dar en ese entonces a Pibel Devoto, al Museo Histórico, una cuarentena de cuadros de su padre, que había heredado. Eso fue se puede decir que fue un buen negocio para ambos. Yo siempre lo digo como un chiste, pero es la verdad, porque de ese modo el Estado consiguió estas obras tan importantes, y la hija, como vivió tanto, más o menos estuvo recibiendo esa pensión como 50 años, porque vivió cerca de 100. Fue un negocio importante. Pero les decía que el museo, por lo tanto, se ha ocupado o ha intentado detener esa dispersión, no solo porque los hijos se fueron desprendiendo de estas obras, vendiéndolas en la mayoría de los casos, sino porque también hay una desvalorización sobre todo el patrimonio pictórico de Figari, porque comenzaron a aparecer muchos imitadores y falsificadores de la obra de Figari, y al día de hoy eso sigue siendo un tema de discusión continua, luego de que existieron un par de estafas bastante sonadas en su época, en los años 60, del siglo pasado. Pero además, el Museo Figari tiene que, de algún modo, ha tomado para sí la tarea de destacar y sacar del olvido algunas de las otras facetas de Figari que no son las del pintor, y que constituyen, como bien decía Garabet, un referente cultural para nuestro país en muchos ámbitos. La abolición de la pena de muerte en 1907, una fecha temprana en América, recordemos que hay países todavía, hay estados de Norteamérica en donde no está abolida la pena de muerte, es fruto de entre otros juristas de Figari, pero sobre todo fruto de una polémica que se dio en el momento entre Figari y Ureta Goyena, otro jurista muy destacado, en el que finalmente los argumentos de Figari prevalecieron. Y es interesante notar que esos argumentos son aún hoy los que se esgrimen en contra de la pena de muerte. Fue capital, decía, la participación de Figari en ese aspecto. También lo fue en La Paz de Aceguá, cuando él fue nombrado por Valle presidente de la Junta de Auxilios y de Reparación, porque en el levantamiento del 4, lo que sucedía más frecuentemente es que era que la soldadesca, las distintas huestes que se enfrentaban, tomaban los animales de las estancias para su manutención, los faenaban, y Figari tiene que ir a compensar a los distintos estancieros y personas que se habían quedado perjudicadas con eso, y en una tarea que se suma
a la de presidente de la Junta de Auxilios, que era algo que Valle había creado un poco en paralelo o en respuesta a la Cruz Roja, ya que, como sabemos, Valle quería hacer esa separación entre la Iglesia y el Estado, y no le hacía gracia que la Cruz Roja tuviera esa tarea tan importante. De modo que en esos aspectos, Figari tuvo una participación destacada, así como en la Defensoría de Pobres, encargándose de un sonado caso al que hacía referencia también nuestro colega Araquelian, que fue el llamado crimen de la calle Chaná, en donde un joven alférez fue injustamente culpado de un crimen político, de un asesinato a un joven militante del Partido Nacional. Figari, muy jovencito, casi recién recibido de abogado, se encarga de la defensoría del alférez Almeida y demuestra en un largo proceso, que demora 4 años, la inocencia de este alférez, que años después, en su lecho de muerte, el verdadero homicida además confirmaría que había sido él y que no había sido este alférez el asesino, pero bueno, ya estaba saldado el juicio, y le da una notoriedad muy importante a Figari. Figari tuvo entonces como abogado una participación muy destacada en la vida pública del país, también como político, presentando continuamente proyectos relacionados con el arte, de creación de escuelas de arte y de reforma, como la que finalmente logró implementar en la Escuela Nacional de Artes y Oficios en 1915. Y en apenas 2 años, como ya se dijo, él logró reformar, cambiar totalmente el sentido, la orientación pedagógica de esa Escuela de Artes y Oficios, que era en su momento una especie de reformatorio para jóvenes con problemas de conducta, sometidos a un régimen cuasi militar, de castigos, además, y en donde era un internado, y en donde Figari lo transforma en un externado, comienza a trabajar en proyectos, dejando que los jóvenes entran, como en los liceos actuales, entren y salgan y derramen su conocimiento en la sociedad, que era lo que él quería, y dignificando la función de lo que él llamaba el obrero artista. Es decir, un obrero que pensara y que formara parte de todo el proceso de creación de los muebles y los objetos de uso cotidiano, desde el momento que los diseñaba hasta el momento que los fabricaba, y se imaginaba como pequeños grupos más bien familiares que pudieran servir en la campaña, muy, muy desfavorecida entonces, para generar una industria nacional. Eso en cuanto a la operativa, pero además introdujo 2 conceptos muy, muy novedosos para la época, y por lo cual fue muy resistido, que fue que en lugar de copiar, de emular los modelos europeos, los alumnos crearan, a partir de la observación directa de la naturaleza, de la fauna y la flora local y americana, y también tomar como insumos los referentes iconográficos precolombinos. Para ello viaja a la ciudad de La Plata, al Museo de Historia Natural de La Plata, aún en pie, con casi la misma museografía, es un museo precioso, para estudiar las colecciones precolombinas de tejidos y de cerámicas. A partir de los diseños
del estudio de esos diseños, se crearían muebles, y se crearon, y objetos cerámicos, y luminarias, y todo tipo de cosas, que en el lapso de 2 años generaron una producción sumamente interesante y novedosa, y resistida. Resistida, piensen ustedes lo que significa en 1915 recurrir a lo indígena como una fuente de inspiración. Esa fue una de las primeras. El país acababa de salir de las luchas fratricidas, quería modernizarse, quería ser europeo, básicamente. Aún lo quiere ser, aún lo queremos ser, me da la impresión. Sabemos más lo que pasa en Europa que lo que está pasando en estos momentos en Latinoamérica. Eso es una opinión personal, capaz que soy yo el que estoy ignorante de esas situaciones, pero me parece que es un poco así. De hecho, para informarme lo que... Perdón, Pablo. Pablo. Sí. A ver. A ver, ¿Sí? si no fui yo. Ahí está. Bueno, ahora capaz sí. que me estoy extendiendo mucho, voy un poco más al grano. Les decía que, bueno, básicamente el museo lo que intenta es mostrar todas las facetas de Figari en su inmensa complejidad, porque además, como se podrán imaginar, no hay un solo... El pensamiento de Figari también evoluciona con su vida. De un pensador claramente humanista, que se mantiene a lo largo del tiempo, pero con matices. Por ejemplo, como él mencionaba, su participación en la abolición de la pena de muerte. Años después, ya en París, escribirá un libro que se llama Historia Quiria, que es una novela utópica, una ficción, en donde deposita en clave humorística lo que él imagina que sería un pueblo ideal, de una sociedad remota del pasado, pero bueno, es una utopía como todas. Y ahí su visión sobre la pena de muerte cambia diametralmente. También en esa época de entreguerras, en París de entreguerras, personajes nefastos para la historia le despiertan su simpatía, podríamos decir, como en el caso de Mussolini. Es decir, no es un solo Figari, no es un Figari, no es un prócer, ni es una figura tallada en un monolito. Él va cambiando y muestra muchos matices. Es importante para el museo lograr evitar la dispersión que se ha dado, no de su archivo material, cosa que sería imposible concentrar. No lo ha pretendido el museo, ni lo pretende, concentrar toda la producción pictórica y documental, epistolaria epistolar, perdón, y lo que produjo Figari, que fue mucho, también en cuentos, en poemas, en libros de filosofía, como arte estética ideal, sino lograr una unidad de sentido de su producción. Es decir, lograr mostrar, sin perder la complejidad ni la riqueza de su legado, elementos que lo representen en nuestra sociedad y ante el mundo. Es un desafío grande en tiempos de pandemia, porque la pandemia ha afectado, como todas las grandes crisis, también son crisis de sentido, acerca de qué hacer con nosotros, con la cultura. Desde el punto de vista de
del legado material, el museo tuvo un enorme desafío, y lo tiene aún hoy, que es mantener las obras y documentos en las condiciones ambientales que requieren. En momentos en que los museos se vacían, en que las personas tienen que distanciarse, es necesario, sin embargo, que todos los días haya gente del museo controlando la temperatura y la humedad para que los cartones de Figari no se hinchen ni pierdan sus características materiales ideales de conservación. Así como eso que parece tan sencillo, no lo es. Controlar la temperatura y la humedad para mantenerla estable en nuestro país es un tema que se puede, se logra, pero que significa un trabajo constante. Y en general se desatiende. Cuando hay grandes emergencias sociales, la cultura, los museos pasan a un segundo plano. De hecho, en este momento el museo está cerrado, mientras que otros espacios de circulación, que no son los de la cultura, muchos están abiertos. Eso creo que le hubiera escandalizado a Figari, en tanto que él consideraba el arte como un recurso de acción, como decía, el arte tiende a servir al organismo. Él consideraba el arte y la ciencia como medios de conocimiento a la par. No consideraba el arte como una especie de ornato o de lujo que nos podemos dar en los ratos de ocio. Y ahí hubo ese choque de ideas con toda la gente de su época, incluido Valle y Ordóñez, que tenía un concepto, si bien Viejo Valle tenía unas ideas muy modernas en cuanto a las reformas sociales que logró, sin embargo, en conceptos de arte tenía una mirada mucho más tradicional que la de Figari. Y ahí hubo ciertamente una diferencia que lo distanció. Figari siempre quiso que el arte nos sirviera, nos fuera de utilidad para hacer una mesa o para pensar, ¿no? Para pensar con las manos y pensar con nuestra mente. Es por eso un desafío también para el museo poder seguir manteniendo presente la figura de Figari en esa dimensión polifacética que tiene, y hacerlo en condiciones en los que no se puede abrir al público. Por ello, entre otras cosas, se nos ha ocurrido proyectar los cuadros de Figari, eso es algo que se hace todas las noches, desde un video con un montaje de los cuadros de Figari que están en exhibición en el museo, pero que no se pueden ver en este momento, se proyectan en los ventanales que dan a la calle Juan Carlos Gómez, para que el paseante no se olvide de que hay gente trabajando en el museo, de que de algún modo las obras de Figari, su legado, nos ilumina. Además de eso, sigue trabajando el personal del museo en otra serie de actividades, como Graciela les comentó, que ellos nos apoyan, buscando hacer exposiciones virtuales, talleres virtuales y actividades allende los muros del museo, como exposiciones al aire libre. Mantenemos también un interés muy, muy fuerte en lo que es la producción editorial, y los invitamos a que visiten la página web del Museo Figari, museofigari.gov.uy, en donde verán que pueden descargarse de todas las publicaciones que ha hecho el Figari en estos 10 años de manera gratuita, en PDF,
para ver internet, imprimirlo, en fin, lo que use. Además de que los libros en papel están a la venta en la tienda de la Asociación de Amigos del Museo Figari. Figari es como le decía, una figura extremadamente rica, de la que daría para hablar mucho. Él no triunfó en Uruguay, él triunfa en Buenos Aires a la edad de 60 años, y luego marcha a París, donde vive 9 años, y retorna a Uruguay en 1934 para pasar los últimos 4 años de su vida. En Uruguay siempre se lo resistió por distintos motivos. Esa es una deuda histórica que tiene nuestro país con él. La creación del museo, de algún modo, comienza a saldar esa deuda. Pero siempre quedó oculta. Es interesante que nosotros tenemos que hacer el camino inverso al que hizo Figari. Nosotros tenemos que desandar al pintor y mostrar que fue abogado y que fue político, cuando él en vida tuvo que pelear con su pintura porque la faceta del abogado y del político ocultaba y hacía poco verosímil sus dotes de pintor. Una de las primeras críticas, y voy a terminar con esto para que vean la resistencia que tuvo Figari en Uruguay y también en Buenos Aires al principio, es de Atalaya, un crítico muy mordaz. Alfredo Chabra Costa es el nombre, pero el seudónimo era Atalaya, que dijo de su primera exposición: entre los doctores en leyes, Pedro Figari podrá ser innegablemente un milagroso pintor. Entre pintores y artistas, uno de los más eximios abogados. Es decir, le cobraba que no se decía que no sabía pintar, entonces solamente entre los abogados sería un buen pintor y entre los pintores sería un buen abogado, pero no podría ser un buen pintor entre los pintores ni un buen abogado entre abogados. Además decía, no sabemos de dónde saca tantos negros africanos. Probablemente se sirve de ellos como notas decorativas. Es decir, le cobraron muchas cosas a Figari, también que fuera el pionero en reconocer a las clases más desfavorecidas y a la cultura afro en general como uno de los estandartes más positivos de la construcción de nuestra identidad como pueblo. Él pintó a los negros, a los indios, a los gauchos, y los pintó desde un punto de vista claramente positivo, ¿no? Es decir, estos somos nosotros. Él no pintó la historia de las grandes gestas bélicas. Pintó un par de Artigas y un par de acontecimientos históricos como el Grito de Ascencio. No mucho más que eso. Lo demás lo dedicó a recrear cómo fue la vida de la gente en el siglo XIX, ¿sí? En acontecimientos que él apenas pudo haber visto de niño o evocado a través de la literatura. Pero en ese rescate, él se fijó en los desposeídos, se fijó en los animales domésticos, se fijó en la flora autóctona, pintó el ombú, pintó el paisaje nuestro y le dio un estatus de importancia como cualquier otro paisaje del mundo, y triunfó precisamente en París, cuando París era el centro cultural del mundo, con su pintura. Todo eso es Figari, y nos gusta recordarlo. Es un honor también y un desafío muy importante en estos tiempos mantener aquellos elementos que consideramos ejemplares de su pensamiento y de su accionar. Figari logró, con una inmensa energía física y espiritual, contraponer muchos obstáculos que tuvo en su vida.
no solo de índole política, sino también anímica y afectiva, como la muerte del hijo y colaborador Juan Carlos Figari Castro, como la muerte de otra hija, Mercedes, como la separación y el divorcio de su mujer, y en cada obstáculo que encontró Figari, y ahí me parece que esta es la enseñanza que podemos sacar para estas épocas tan difíciles de nuestro pueblo, de nosotros que estamos todos viviendo, el mundo entero, es que a cada obstáculo, les decía, Figari contrapuso una energía creativa mayor. No se dejó achicar por ese obstáculo, por esa pérdida, sino que por el contrario, sacó fuerzas de donde pudo y a la edad de 60 años se aventuró a el ejercicio profesional de la pintura en una edad en lo que todos los hombres de su generación estaban abandonando la actividad pública. Él la recomienza y se reinventa. Yo pienso que es un ejemplo notable de voluntad y de fuerza, tanto física como anímica, como les decía. Bueno, esa era un poco la reflexión que les traía, y quedo atento a las preguntas, a aquellos que quieran hacer o conversar con los colegas. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Pablo. Capaz que si alguien, reiteramos como le dijimos al principio, si alguien tiene como algún comentario, consulta, si lo puede poner por el chat, así como podemos ordenar el intercambio, porque en esto del Zoom a veces puede ser como medio caos. Mientras, si alguien tiene alguna consulta, contar también un poco en esto que decía Pablo, es fundamental el reivindicar a Figari desde otras facetas. Yo en todo mi trayecto educativo que tiene que ver con primaria y secundaria, solo tuve a Figari como un gran pintor, un pintor uruguayo, uno de los emblemas del arte uruguayo, y fue recién cuando llegué a Humanidades que descubrí la faceta de pedagogo de Figari, y todo esto que tiene que ver como con su militancia política educativa, que es como maravillosa de él. Así que está, como un comentario nada más de eso. Ahí hay algunos comentarios en el chat. Marlivia dice que para la Asociación de Amigos dejamos una idea para organizar un concurso de pintura artística o de las artes plásticas inspiradas en las obras de ahí para Graciela. Bueno, gracias por participar también. Sí, Pedro, podés, no sé, no hay anotados tampoco, así que Pedro, si querés. Buenas noches a todas y a todos. Sumamente agradecido por participar en este evento, las intervenciones de Graciela, de Garabed y de Tiago han sido por demás elocuentes. Yo quisiera hacer un par de comentarios nada más. En primer lugar, quiero volver sobre una de las cosas iniciales de Garabed acerca de las características del Uruguay y el maltrato que reciben los hombres y mujeres que se destacan. Hay una cosa que no recuerdo si Tiago la mencionó en esta ocasión, creo que Garabed no, pero ya hace muchos años algunos dijimos y sostuvimos una tesis sobre Figari, en que la propuesta de Figari y la Escuela de Arte, de Artes y Oficios, etc., fue un anticipo de la Bauhaus. Y es un tema sobre el que habría que volver en más de una ocasión y valorarlo debidamente.
La propuesta de Figari, que se concreta con la escuela, viene desde muchos años antes en una serie de artículos y de documentos que él había escrito al respecto. Pero las ideas, de alguna manera, se ven en las Bauhaus, y por lo menos yo lo escribí en el año 95 en una revista internacional que tenía alguna circulación. Y no soy el único que lo plantea, ni mucho menos, por favor. La segunda cosa que quiero volver sobre este mismo tema, esta forma cautelosa de ver a sus hombres y mujeres destacados en el Uruguay, me hace acordar a otro gran maestro, enorme maestro, tal vez el más grande que tenía hasta hace pocos días el Uruguay, que era el maestro Miguel Soler Roca. Con bastante preocupación y molestia leí un par de notas en ocasión de su muerte, hace 10 días creo. Un diarito que aparece casi todos los días y un semanario también le dedicaron algunas páginas. Ninguno de esos dos, porque no leo otros periódicos en el país, hizo alusión a la trascendencia de la obra de Miguel Soler de carácter americano y mundial. Nadie dijo en ninguno de esos dos periódicos que Miguel Soler fue director del CREFAL, un organismo de la UNESCO de la mayor trascendencia en los años 40 y 50 en cuanto a la promoción de la alfabetización y la educación de adultos que dirigió él. Fue tan destacada su gestión que terminó yendo a París a dirigir la sección de la UNESCO a nivel mundial en esas materias de educación rural, alfabetización, etc. Pero yo creo que son pecados que el país alguna vez tal vez resuelve. Quisiera agregar, volviendo a Figari, no es una no entro a discutir con Garabed, pero quisiera tener otra mirada sobre las relaciones y la incomprensión de su tiempo del proyecto que Figari tuvo en materia de educación. Obviamente todos sabemos el mal carácter de Valle, Rodó puede dar un buen testimonio al respecto, etc. Pero yo creo, Garabed, que no fue solo el conflicto con Valle lo que generó la salida y las penurias de Figari, de la Escuela de Artes y Oficios. Yo creo que en esos años y en esas décadas, 20, 30, hubo una disputa acerca de qué debía ser la educación técnica o la Escuela de Artes y Oficios. O sea, así como Figari tenía su planteo, había un grupo de gente desde dentro de la educación, no hablemos de la Cámara de Industria, que tenía una postura frente al tema de la educación y trabajo distinta. O sea, yo hablaría de una disputa de dos modelos, el modelo de Figari y el modelo de quienes llevaban a pensar en una escuela técnica con fines industriales. O sea, una escuela más vinculada al proceso de industrialización que el país empezaba a desarrollar de manera incipiente por esos años. Ahí hubo ese conflicto, esa puja de fuerzas en las que Figari terminó perdiendo. Pero no creo que sea solo el mal carácter del viejo Valle, creo que había también un grupo de gente que estaba pensando de otra manera el tema de las relaciones entre la educación, el trabajo, la producción, etc. Gracias, Garabed, y felicitaciones. Bueno, gracias, Pedro. No sé si alguien quisiera, ¿tiene algún comentario o duda? Gara, tenés el micrófono apagado.
O también algún... A ver ahí. ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? No, simplemente para pasar un aviso de carácter cultural comercial. ¿Me están escuchando? Sí, Ara. Hoy se subastó en la casa de remate Castells un cartón de Figari con el título de Sarao Colonial, una base inicial de $5.000 y llegó a 6.200. Ese fue el precio final de la subasta. Simplemente para decirles de la vigencia de Figari, no solo en el campo cultural, sino también en el bursátil. Gracias. No me escuchan, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Garabet, sí, lo escuchamos. Ah, Susana. suerte que no digo nada inadecuado. Estás muteada, Susana. Con el micrófono apagado. Bueno, muy bien. Ahí, no. Lo habías apagado, lo habías prendido, pero se apagó de nuevo, Susana. ¿Ahora? Ahí, ahí. Mira, yo soy Susana Santiago. No sé por qué tengo asociado ahí un día que me equivoqué y puse esos números y me hace acordar a épocas terribles del Uruguay, que a veces había gente que tenía un número en lugar del nombre. Todos sabrán y tendrán memoria de lo que digo. Me interesó muchísimo, la invitación la agradezco enormemente. Desde hace un poco tiempo que me he comunicado con Raquel, y bueno, estoy estuve escuchando hoy atentamente, y realmente, Pedro, hay otra persona que está participando que menciona lo de la Bauhaus, porque a mí me ocurrió lo mismo. Pensé en el tema de la Bauhaus, me vino así como un relámpago, ¿no? De esa asociación. Y con respecto a lo que dice Pedro, con respecto al maestro, al gran maestro que fue tan maravilloso, que fundó la Escuela de la Mina, nada menos, y nadie mencionó eso. Soler, que mencionó, que fundó eso, y nadie en la necrológica ni en nada, porque acá esas cosas como que no existen, se borran, ¿no? Bueno, él tuvo la suerte de, entre los años que tú mencionaste, de haber participado en la UNESCO y haber sido una personalidad en su momento, pero después, claro, murió de muchos años y la gente se va olvidando, y muchos de sus amigos y amigas entrañables, se han muerto. Entonces, que fueron directamente los que podían traer testimonio de ese tipo de lo que fue la personalidad de él desde ese punto de vista, aunque tuvo otras también habilidades, ¿no? Pero eso de fundar la Escuela de la Mina, yo quisiera actualmente, si alguien de los jóvenes ha escuchado hablar de la Escuela de la Mina, porque nosotros, porque ya somos viejos, yo por lo menos, vemos que ya nadie le da valor a ese tipo de cosas. Eso quería decirlo con respecto a Pedro. Y con respecto a Garabel, la intervención que tuvo me gustó muchísimo, anecdótica por algunos momentos, y bueno, felicitarlo, y bueno, quiero conseguir, me voy a
¿cómo se llama? A coordinar con Romiti, con alguien del museo. Con Romiti nos conocemos hace mucho, no sé si me recuerda, pero quiero llegar a ese patrimonio material que está constituido, por ejemplo, por el tema de los libros. Y ahí poder leer ese cuento. Yo confieso que toda mi vida he leído, pero no he leído cuentos de Figari. Creo que en algún momento tuve en alguna antología, pero no lo recuerdo. Y bueno, yo además nací en la calle Blanes y Chaná, así que me hizo acordar también el cuento a mi barrio y a todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero también lo quería felicitar por el premio, por la mención, que me parece muy importante, y de cómo lo concibió, ¿no? Porque del hecho al hecho hay mucho trecho. Entonces, como lo concibió me parece formidable. Bueno, con respecto a Tiago, yo lo leo en brecha, pero me gustó mucho que mencionara el patrimonio intelectual, el patrimonio material y el inmaterial de Figari, y haciendo alusión a eso, me gustó mucho la intervención de Tiago. Yo leo siempre sus artículos, que siempre son muy injundiosos, y que sí, quería agradecer también la intervención de Tiago. Me gustó muchísimo. Bueno, no, nada más que eso, muy poco es lo que quería decir, pero no quería de alguna manera estar presente en la alegría que me da que se hagan cosas de este tipo, ¿no? Y que se difunda. También interesante lo que plantea Tiago con respecto a la pandemia y de cómo se cierran los museos, ¿verdad? Pero están abiertos los shopping, para que vaya la gente a los shopping, pero a los museos no, los museos están cerrados. Entonces vamos cada vez quedando en una... siempre la cultura fue vista como un valor acá en Uruguay, pero ahora parece que cada vez menos, y eso es muy triste. Así que los pocos que quedamos, tenemos que tratar de luchar para que eso siga, y experiencias como esta de los amigos del Museo Figari me parece formidables, y los quiero felicitar. Muchas gracias, Susana. No, muchas gracias. Nada más. Perdón si me extendí. Está bien, está bien. Flor, continúa. Sí, bueno, hay una pregunta en el chat que la leo, así los oradores pueden responderla, que es: ¿qué concepción teórica tenía Figari sobre los oficios en contraposición a las profesiones? No sé si... Claro, sí. Respecto a las profesiones liberales, ¿se refiere? Figari hablaba de un proletariado intelectual, decía, porque temía que la educación excesivamente teórica formara personas que no sean capaces de atornillar una bombilla eléctrica, decía él. ¿Para qué vamos a querer tener gente que sepa sobre Kant, pero que no sepa atornillar una bombilla? Él decía que íbamos a generar legiones de personas que iban a alimentar un aparato burocrático, y creo que en eso fue bastante visionario también, y defendía el oficio manual desde una concepción integral, hablaba de obreros artistas, ¿no? Realmente como el obrero y como un creador. Es una concepción realmente revolucionaria para la época. No quiere decir con esto, él era abogado, ¿no? Pero no quiere decir con esto que estuviera en contra de las profesiones,
pero le parecía que había que buscar un equilibrio, y bueno, se generó esos dos diferentes modelos de los que hablaba Pedro. En efecto, eran corrientes muy, muy claras, en donde lo que proponía Figari era una reforma, básicamente una reforma cultural profunda, mientras que sus adversarios pretendían una capacitación técnica rápida para incorporar obreros a la industrialización creciente. Fíjense la vigencia, ¿no?, de ese problema. Yo pienso, y la comparación con la Bauhaus ya se ha hecho, Anastasia lo hizo, Luis Anastasia, también en cierto modo Sanguinetti lo plantea, varios autores lo han puesto sobre la mesa. Yo creo que sí, que es válida en algún punto el cotejo, pero plantea, desde el punto de vista histórico, plantea algunos temas bastante difíciles. La concepción de la industria en Figari es altamente artesanal, mientras que en la Bauhaus logran incorporar los nuevos procedimientos tecnológicos, y incluso la concepción estética de Figari, que siempre es integral. Fíjense que en los cuadros de Figari, y esto es muy evidente, él no pinta los fondos, habitualmente de cartón, soporte cartón, no los pinta de blancos como hacen la mayoría de los pintores, sino que deja que el color, que es un beige subido, un beige dorado, se integre a todos los demás colores de la paleta y del paisaje, de tal modo que el árbol, el caballo, el gaucho quedan totalmente integrados al paisaje y sería imposible de descomponer. Mientras que en la Bauhaus los profesores son, entre otros, Paul Klee, Vasily Kandinsky, son los pioneros en el arte abstracto, y en búsqueda de caminos espirituales en la pintura. Vasily Kandinsky escribió sobre lo espiritual en el arte en 1912, el mismo año que Figari publica Arte Estética Ideal. Digo, sobre esa base, ellos arman una especie de gramática del cuadro, en donde por un lado está el punto, por otro lado está la línea, por otro lado está el cuadro, y los colores son primarios y separados. Quiero decir, las búsquedas de estos pintores y profesores de la Bauhaus resultaron funcionales a la industria, porque crearon como una especie de gramática en donde los elementos se pueden descomponer por partes. Entonces, la Bauhaus logra introducirse en una producción en cadena, al estilo fordista, si se quiere, con presupuestos filosóficos más profundos, no meramente técnicos, pero a la postre las conquistas estéticas de los docentes y los alumnos de la Bauhaus se casan bien con la industria y triunfan a nivel internacional, hasta cierto punto. Mientras que Figari nunca hubiera podido dar ese salto, siempre estaba él hablaba de lo industrioso como en un sentido de lo laborioso, más que de la industria. Él decía, tenemos que fomentar las industrias más rudimentarias, porque esas son las primeras, pero nunca decía qué iba a pasar después de que se sucediera esas industrias rudimentarias, que eran la carpintería, la mecánica, en formas, como les decía, en donde los obreros están en todo el proceso de creación.
yo pienso que hoy en día el proyecto, desde el punto de vista tecnológico, se podría llevar a cabo, el proyecto de Figari, porque la industria está en condiciones de asimilarlo. Pero entonces no, y no creo que hubiera terminado de una forma exitosa, más allá incluso de las resistencias políticas que tuvo. Esa es mi opinión respecto a la comparación de la Bauhaus, pero es cierto que en ese sentido también de la importancia de llevar el arte a la vida cotidiana, se adelantó un poco a esta escuela alemana. Aproveché una pregunta para hablar de cualquier cosa. Bárbaro. Bueno. Capaz que para ir cerrando, ahora sí, hay una última pregunta que tenía que ver como más con esto que vos venías hablando, que la hace Ana, que dice, ¿será que también habrá sido cuestionado por su técnica? Por ejemplo, en el horizonte, no como sentido geométrico, sino como sentido ritual. Como una consulta ahí de Ana, no sé si... Figari fue resistido por la temática en Uruguay, en donde la población afro también tenía y tiene una presencia importante. Entonces las clases pudientes se burlaban de su pintura. No así en Buenos Aires, donde la población afro prácticamente había desaparecido, porque fueron enviados a la guerra de la Triple Alianza y en fin, tuvieron otros problemas, como en las pandemias de finales del siglo XIX, que atenazaron a la ciudad, y Sarmiento hizo corredores para que las clases pudientes pudieran escaparse de algún modo de la pandemia, mientras que los pobres la quedaron en la mayoría. Pero yendo a la pregunta sobre la técnica, si fue resistida en tanto el público uruguayo era muy conservador y esperaba una pintura más del tipo académico de Blanes. No entendían cuál era este proceso evocativo de Figari, y no tenían la competencia, quizás. Ahora nosotros hemos visto a los impresionistas, los vemos en las revistas, vemos en la televisión todo tipo de manifestaciones artísticas. En ese momento, que no circulaba tanto las nuevas tendencias, no había en el público uruguayo a nivel masivo una capacidad para entender la propuesta estética de Figari. Más allá del apoyo que tuvo de muchos colegas pintores, que sí que los tuvo, fue resistida por muchas causas. No se entendía mucho lo que quería hacer Figari, ni los temas, ni por qué pintaba esos temas, ni el modo en que lo hacía. Por suerte eso ha cambiado, creo yo, bastante, y hoy en día en la escuela y en los liceos y en todos lados reconocemos y gustamos en general los niños. Por ejemplo, les gusta mucho Figari por el color, por el movimiento, les llega muy rápidamente. Bien, capaz que a partir de todo este encuentro de hoy, queda hecha entonces la invitación a seguir profundizando sobre este personaje uruguayo, en todos los que estamos acá. Capaz que para ir cerrando, agradecerle a Pablo, a Graciela y a Garabed, también a todos
quienes participaron, y bueno, queda abierta la posibilidad de algún otro encuentro entonces.